Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12: y en ninguno hay otro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a escuchar las notas del preludio para dar un tiempo de oración en nuestro lugar. Vamos a tener el llamamiento a la adoración encontrándolo en el Salmo número 19, libro de los Salmos, en el capítulo 19, y vamos a dar lectura a los 14 versículos en una forma alternada, hermanos. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y nos reunimos al final en el versículo 14. Salmo 19, nos ponemos en pie para que estemos listos, señal que vamos a leer juntos, ¿verdad?, la escritura. Salmo 19, la palabra del Señor dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y mi redentor. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites reunirnos como tu iglesia. Te ofrecemos a ti, Señor, este servicio que traemos, te ofrecemos nuestra alabanza, Señor, todo lo que te podamos ofrecer a ti de la forma humana, Señor,
y te pedimos que tú lo aceptes, que te agrades, Señor, con los dones que tú nos has dado, Señor, en la música, en la enseñanza, en la predicación, en la oración, Señor, y que tú lo recibas, Señor, como un olor grato. En el nombre de Jesús te ofrecemos el servicio. Amén. Bueno, así como estamos en pie, vamos a buscar el himno número 82, Alma bendice al Señor. Himno número 82. Tomen sus lugares un momentito, hermanos, y ahí en su lugar busquen, por favor, la cita bíblica para la lectura devocional, que la encontramos en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, de los versículos 15 al 40. Deuteronomio, capítulo 4, versículo del 15 al 40. Si usted ya encontró la cita, puede ponerse en pie, en señal que estamos listos para leer la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 al 40. Igual lo leemos en una forma alternada, hermanos. Empiezo y ustedes continúan. Nos reunimos en el versículo 40. Dice la palabra del Señor: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave,
alguna alada que vuele por el aire. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, que no dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da por siempre. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Bueno, vamos a orar, hermanos, por los agradecimientos que tenemos al Señor. Seguramente son muchos, pues Él nos sigue dando la vida, Él nos sigue manteniendo en salud a muchos de nosotros, a algunos en enfermedad, pero también eso es gracias al Señor, Él lo permite por algún motivo. Vamos a orar al Señor para dar gracias por nuestra vida,
por la confesión de los pecados, ¿verdad? También, por el arrepentimiento de ellos y por la fe segura que el Señor nos perdona las faltas que cometemos, y también pidiendo al Espíritu Santo que Él nos guíe, ¿verdad?, en cada una de las necesidades. Hemos enviado también el correo del aposento alto a todos ustedes para que estemos orando juntos, ¿verdad? Todos lo hacemos como iglesia, y en la semana que lo enviamos, de miércoles a miércoles, bueno, estamos orando, y hoy también vamos a hacerlo de una forma general. Vamos a ponernos en pie, hermano. Yo dirijo la oración por cada una de las necesidades y agradecimientos que hay en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos permites la vida, Señor. Gracias porque podemos estar en el templo bendiciendo tu santo nombre, Señor. Te pedimos perdón, Señor, sobre todas las cosas que hacemos, Señor Dios, por los pensamientos que tenemos, por las intenciones y por todos los actos, Señor, que pues también cometemos, que van en contra de tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos en el nombre de Jesús que tú siempre nos recuerdes que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, Señor, y que también tu Espíritu Santo nos faculta, Señor, para no continuar en los pecados, Señor. Oramos a ti, Señor, para pedir fortaleza a nuestras vidas, Señor. Quizás seamos débiles en algunas de nuestras áreas, y te pedimos que tú nos fortalezcas, Señor, que a través de la palabra y a través de tu Espíritu Santo siempre estemos fortalecidos para buscarte a ti, Señor. Ayúdanos a hablar como el salmista, Señor, y decir que en tu ley nos deleitamos como cristianos, como hijos tuyos. Padre, te agradecemos por el perdón de los pecados de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, Señor, y también te rogamos, Señor, y te pedimos por la salud de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces a los hermanos que están en enfermedad. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, que tú les fortalezcas sus cuerpos. Permite que los medicamentos, Señor, que todo el tratamiento que llevan a los hospitales, Señor, sirva para sus cuerpos, Señor. Te damos gracias porque hay avances en la ciencia, Señor, hay vacunas, hay medicamentos, Señor, tratamientos que nos sirven para la salud. Te pedimos en nombre de Jesucristo que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor, en los hermanos que se encuentran en sus camas, en los hospitales. Te pedimos sobre todo por ellos, que tú los bendigas y los fortalezcas, Señor, que en tu voluntad se encuentre el que ellos se levanten, que puedan sanar, para dar testimonio, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso. Señor, asimismo también te pedimos por aquellas familias que han pasado por pérdidas familiares. Te pedimos también tu fortaleza para cada uno de ellos, Señor, que tú les mantengas firmes, Señor, en la iglesia, en sus creencias, en la fe que ellos han obtenido, Señor, gracias a la Escritura y gracias a tu Espíritu Santo. Padre, también oramos por la economía de cada una de las familias, que tú nos sigas bendiciendo, Señor, que tú permitas, Señor, el trabajo en cada una de las familias, y te pedimos también, si alguien no lo tiene, también que tú abras fuentes de empleo, Señor, para cada una de las familias, no solamente de la iglesia, sino en todas partes del mundo, Señor. Padre, te agradecemos porque nos permites en este día estar recordando, Señor, que hace muchos años hombres estudiosos de tu palabra, Señor, se levantaron en contra de la forma de gobierno de la iglesia, Señor, y se declararon, Señor, en contra de las injusticias, solamente buscaron la verdad. Oramos, Señor, para que siempre en nuestras iglesias estemos siempre buscando tu verdad a través de la palabra, Señor. Te damos las gracias por este día tan importante para nosotros como iglesia, Señor, pues es el nacimiento de las iglesias cristianas, evangélicas, Señor, en todo el mundo. Y te agradecemos por ello, porque tú has permitido en la historia, Señor, que continúe tu iglesia de esta manera, Señor, preparándonos y sabiendo que tú vienes pronto, Señor, y te agradecemos por ello, Señor. En cada una de nuestras almas, Señor, te pedimos que tú nos pongas esta promesa, Señor, de salvación y de libertad que hay solamente en ti, y estamos seguros que cuando tú vengas por segunda vez estaremos reinando contigo, Señor. Te pedimos, mientras que estemos en este mundo, en esta tierra, Señor, que nos sigas fortaleciendo y nos des las facultades, Señor, para continuar en nuestra fe cristiana y haciendo todas las cosas, Señor, que lo hacemos de una manera cotidiana, Señor, el trabajo, la escuela y todas las relaciones interpersonales que tenemos, Señor. Ayúdanos para que seamos de buen testimonio, Señor, en la iglesia y fuera de ella, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermano, pueden, perdón, así como estamos, vamos a buscar el himno 101, hermanos, por favor.
y cuando lo encuentre usted se pone de pie para entonarlo. Himno 101. Bueno, pueden sentarse, hermanos, un momento. Y vamos a tener tiempo para las ofrendas y los diezmos. Voy a hacer una lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 24, solamente los primeros 6 versículos. Y después pasan los hermanos y damos los avisos en los que ellos pasan. Los avisos son prácticamente los mismos. Salmo 24, para levantar las ofrendas, del 1 al 6. La palabra del Señor dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Adelante, hermanos, pasen por las ofrendas. Como avisos, pues estamos abriendo el templo con los horarios que hemos tenido desde el inicio. Toda la semana estamos presentes.
la hermana Mara Galicia, el hermano Alejandro Mora y un servidor, para pues atender algún asunto, ¿verdad? Cada uno relacionado con los cargos que tenemos, claro. El próximo domingo tenemos recepción de miembros, bautismos y Santa Cena también, para que estemos listos, hermanos, y vengamos con gozo, ¿verdad? Para ser testigos fieles de los sacramentos que se imparten en la iglesia, que nos fortalecen definitivamente, ¿verdad? Si usted tiene algún motivo para que se le escuche en el consistorio, también igual dentro de 8 días tenemos reunión. Hermanos, bueno, una oración por favor, quien guste. Señor y Padre nuestro, una vez más los hijos aquí reunidos te dan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice al dador alegre, bendice estas ofrendas, Señor, para que sean utilizadas en tu obra. Bendice al administrador de estas ofrendas, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, hermanos, y busquen la cita, por favor, para el mensaje que está a cargo de nuestro hermano anciano gobernante Fred Aro. La cita la encontramos en la Carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 1, de los versículos 18 al 32. Epístola a los Romanos, capítulo 1, vamos a leer del versículo 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32, tiene como título La culpabilidad del hombre. Vamos a hacerlo esta lectura en una forma alternada. Romanos capítulo 1, del 18 al 32, dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Así puestos de pie vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Padre.
hemos leído tu palabra, Padre, y te pedimos que tú nos ilumines, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, para entenderla, para, Señor, que a través de ella oigamos tu voz, qué es lo que tú nos quieres decir, Padre. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos podemos sentar, hermano. Hermanos, México está de fiesta. México está celebrando. Y la pregunta es, ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué no estamos afuera celebrando, viendo todo lo que hay, gozándonos con todas las artesanías que nuestro país tiene? En todos los estados de nuestra república está igual la fiesta. Aquí también en la Ciudad de México, las delegaciones, el centro, los desfiles que va a haber, la comida, todo. Y hay una frase comercial que dice: estamos celebrando a la vida, pero con los muertos se están celebrando. Hermanos, la ciudad estuvo paralizada muchos meses, o casi paralizada, porque algunas cosas siguieron adelante, se disminuyó la actividad comercial, las escuelas, los trabajos, y ahora que todo está empezando a volver a la normalidad, la gente está queriendo salir a las calles, a pasear, a los restaurantes. Ahorita en estos días de puente, también ayer la calzada de Tlalpan estaba con bastante tráfico para salir. La gente pues quiere también celebrar sus festividades, estas religiosas. Algunos también van a sus lugares de origen para ir a los panteones. Acabamos de leer el libro de Deuteronomio, nos habla precisamente contra la idolatría. Y este libro de Romanos también nos demuestra cómo la gente es idólatra. El tema de esta tarde es ídolos en el corazón. Ídolos en el corazón. Como cristianos, nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. Y creo que es bueno recordarla de vez en cuando. Quizá algunos no la sepan bien, otros la conocemos, pero es bueno recordarla. Después de que Dios hizo la creación, de que formó a Adán y Eva, y que ellos desobedecieron, que fueron, los sacaron del huerto del Edén, empezaron a tener familia, tuvieron hijos, tuvieron hijas, tuvieron descendientes, y hubo muchas generaciones. Y cuando vemos los primeros capítulos de la Biblia, vemos que la gente vivía en promedio 800, 900 años. El más longevo fue Matusalén, con 969 años. Y así ese fue el promedio de 800 años, y procrearon hijos e hijas. Y dice la Biblia que también, conforme los hombres se fueron multiplicando, también la maldad empezó a crecer en la tierra. Y Dios también decidió quitarlos. Eso es lo que no había hecho la tierra al ser humano para tanta maldad. Y en esa ocasión Dios actuó a través del diluvio. Escogió a Adán y a su familia, a Noé, y a su familia para cumplir este propósito. Más adelante vemos que Dios llama a Abraham. Le pide que salga de su tierra y de su parentela, que deje todo. Suponemos que Abraham tenía alguna adoración a Dios, que de alguna manera era diferente a toda esa gente, y Dios lo llama y le dice que va a ser de él una gran nación. Abraham lo veía muy lejos, ya como sabemos era una persona mayor de 100 años, su esposa también estéril por la edad. Sin embargo, Dios actuó en Abraham. Nacen sus hijos, Isaac, Jacob. Más adelante, Jacob tiene 12 hijos,
y de ahí salen las tribus de Israel. Leyendo más adelante el Génesis, vemos que hubo hambre en la tierra de Canaán. Se enteraron que en Egipto había comida, y mandó a sus hijos a Egipto para que compraran comida. Anteriormente, el hijo preferido de Jacob, que era José, había sido vendido por sus hermanos a unos mercaderes y fue a dar a Egipto. ¿Por qué? Porque José tenía sueños, se los contaba a sus hermanos, se los contaba a su papá, y veían que todos se iban a inclinar delante de él. Se burlaron y en la primera oportunidad que tuvieron lo vendieron. Y fueron a dar allá a Egipto a comprar la comida. Más adelante, con el tiempo, José trajo a su familia, trajo a su padre, trajo a sus hermanos y a su gente y fue a vivir afuera de Egipto, a la tierra de José, y allí estuvieron 430 años. En ese tiempo el pueblo de Israel creció, se fortaleció, era un pueblo fuerte, trabajador, y los egipcios también empezaron a hacer uso de ellos como esclavos. Empezaron a tener miedo de que en un momento dado el pueblo de Israel empezara a voltearse, empezara a atacar a los egipcios. Y así estuvieron todo este tiempo allá en Egipto. Dios actúa de diferentes maneras. Cuando vemos muchos pasajes de la Biblia, o al menos así con nosotros como seres humanos, a veces podemos actuar repitiendo lo mismo. Me resultó hacer este trato, me resultó manejar las cosas de esta manera y lo voy a volver a hacer. Pero Dios actúa de diferentes maneras. Cuando vemos los jueces, vemos cómo Dios escogió a un Sansón, nada más a una persona, para poder destruir a los filisteos. Escoge a Gedeón con un pueblo muy grande, con el pueblo de Israel, y le dice: no, solamente 300 gentes. Pero el enemigo es mayor, con 300 gentes nada más voy a manifestarme. Y así Dios actúa muy sorprendente. Y aquí en este caso, en el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, Dios podía haber sacado a su pueblo inmediatamente. Pero dice la Biblia que quiso demostrar qué clase de Dios era, tanto a los egipcios como a su propio pueblo. Por eso dice la Biblia que endureció el corazón de Faraón. Si recordamos, fueron 10 plagas las que sufrió el pueblo tanto de Israel como de Egipto. 10 plagas, y hasta la última salieron. Pero en esta última plaga vemos que hubo algo que nuestro Dios empezó a preparar. Dice: no van a salir nada más así. Va a ser un día especial, un día que tienen que recordar ustedes, sus hijos y sus hijos. Y era la Pascua. Les dio indicaciones de cómo tenían ellos que prepararla, cómo tenían que salir. Y sobre todo, dice, la sangre del Cordero. Esa sangre del Cordero iba a estar marcada, iba a marcar el dintel de los postes y los postes de cada casa de los hebreos. La sangre del Cordero es la que iba a ser la señal para que cuando pasara Jehová no se detuviera en esa casa, sino que siguiera adelante. ¿Por qué? Porque iba a matar a los primogénitos. Dice la Biblia que desde el primogénito que se sentaba en el trono con Faraón hasta el primogénito del siervo o del preso que estaba en la cárcel. Y la condición para el pueblo de Israel era que estuvieran marcadas sus casas con la sangre del Cordero para ser libres de esa esclavitud. Y eso nos recuerda, hermanos, que también nosotros, a través de la sangre del Cordero de Dios que quite el pecado del mundo,
también nosotros somos librados de la esclavitud a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida, quien murió y resucitó de entre los muertos. También nosotros hemos sido liberados de esa esclavitud. En el capítulo 1 que acabamos de leer de Romanos, se muestra cómo es la naturaleza de nosotros. Somos por naturaleza idólatras. Buscamos una razón para adorar a alguien. Y cuando esa razón no es Dios, nos vamos por otro lado, buscamos ese propósito en otro lugar. Sustituimos a Dios por otras cosas. Es interesante, no vamos a ver todos los versículos de Romanos, pero es interesante cómo Dios empieza el versículo 18 y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando estudiamos nuestra doctrina, cuando estudiamos nuestros catecismos, vemos que hay cosas personales de Dios, cosas que no conocemos, cosas que le corresponden nada más a Él, pero que también muchas de esas cosas Él nos las manifestó a nosotros. De alguna manera nosotros también tenemos esos atributos, esas cualidades de nuestro Dios. Podemos amar a nuestros semejantes, podemos tratar como Dios también trata a sus hijos. Jehová, Dios es infinito, nosotros somos finitos. Pero dice la Biblia que Él le ha manifestado al hombre muchas de esas cosas que Él ha creado. Dice de tal manera que no tenemos excusa. Cuando alguien dice que es ateo, que no cree en esas cosas, no puede negar en dónde está viviendo. No puede negar que ha visto el cielo, que ha visto la tierra. Quizá no lo comprenda, tiene un velo, tiene una oscuridad, está en tinieblas, pero todo eso viene de Dios y Dios se lo ha manifestado y algún día le va a hacer abrir los ojos. Dice de tal manera que nosotros, como creación de Dios, no tenemos excusa. Por eso el apóstol Pablo empieza aquí empieza con estos versículos diciendo cómo es nuestro Dios. En el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo eso que está allá afuera, todas esas imágenes que están allá afuera, animales, aves, todo. El viernes mis compañeras estaban allí alborotadas viendo cómo se iban a disfrazar, cómo iban a probar las pinturas que habían comprado, qué colores iban a poner, qué capas y no sé qué tanto. Han cambiado la gloria de Dios por semejanza de imágenes corruptibles como aves, cuadrúpedos, reptiles. En el pasaje que leímos anteriormente de Deuteronomio, Moisés ya se está despidiendo. En el libro de Deuteronomio, Moisés hace un recuento de todo lo que pasó desde el Génesis hasta el Levítico, Números. Se está despidiendo y les está dando las últimas exhortaciones. Y en este capítulo 4 que leímos, y todo el Deuteronomio,
pero en ese capítulo 4 que leímos hace ese resumen Moisés y dice: guardad pues vuestras almas. Voy a leer unos versículos antes. Dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra en la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que vaya por el agua debajo de la tierra. Dice: no viste ninguna figura, ninguna imagen, solamente viste fuego. Y cuando analizaba este texto, decía: ¿qué razón tiene Dios? El ser humano tiene una mente muy inteligente, muy completa. Si nosotros nos podemos pensar, podemos recordar, podemos imaginarnos o visualizar cosas que alguna vez vimos. Y no se nos olvida. La primera vez que vimos el mar, la primera vez que subimos a una montaña, tenemos todavía ese recuerdo y tenemos esa imagen. Y cuando vemos la televisión o vemos una fotografía, dice: yo estuve ahí, yo pude ver y apreciar eso. Hace muchos años, no sé ya ni cuántos, pero tuve la oportunidad de ver la nieve, ver cómo caía como en forma de algodón, cómo se iba amontonando. Estaba yo todavía joven y me llevaron pues no sé, yo creo que era un parque, pero estaba tan lleno de nieve y nos pusieron ahí a jugar en unas avalanchas. Todavía tengo esa imagen de ese lugar. Las personas con las que nos hospedaron, que nos atendieron bien. Por eso dice aquí la Biblia: para que no os hagáis ninguna figura, ninguna imagen. Qué tan importante es la mente que Dios nos dio. Por eso al pueblo no se le manifestó de ninguna manera. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Esas imágenes las hemos convertido en ídolos. El libro de Isaías, si mal no recuerdo, el capítulo 44, maneja la figura de una persona que tiene que cortar un tronco. Y lo va analizando y va viendo cómo esta persona dice: corto el tronco porque tengo hambre. Lo corta y lo usa para comer. Esa misma madera la usa para hacer su casa. Y todavía sobra, le da figura de una imagen y dice: este es mi Dios. Con un pedazo de tronco hacen un Dios. Y como dice el libro de Isaías, no oye, no habla, no entiende, y sin embargo el ser humano lo adora. Hace muchos años aquí en Coyoacán, en la iglesia de San Juan Bautista, era temporada de lluvia y pues no daba tiempo de secarse las calles, porque ya venía otro aguacero y lluvia. Pues no faltó alguien que caminando por esa calle del muro de la iglesia de San Juan Bautista logró ver la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y era un pedazo así se me fue la palabrita, de humedad. Era una humedad la que estaba ahí y se hizo así la figura de la Virgen de Guadalupe. Sí, efectivamente, pasando por ese lugar, porque era mi paso para más adelante, sí se parecía, ¿no? Pero la gente la idolatró. Esa barda
estuvo visitada el tiempo que duró la imagen ahí, de que duró la humedad en ese lugar. ¿Cómo el ser humano no entiende? Por eso ha estado comentando el pastor también sobre la reforma, ¿no? Martín Lutero, que fue el iniciador de la reforma, aunque a lo largo de los siglos Dios había levantado personas, sacerdotes católicos en contra de la misma iglesia, pero no habían tenido éxito. Cuando Martín Lutero se levantó, él nomás estaba inconforme con la iglesia católica, la forma en que actuaba, y clavó en unas hojas 95 tesis, un 31 de octubre. Y la idea nomás era que el pueblo se enterara de lo que estaba haciendo la iglesia católica. Sin embargo, eso causó un cambio total en Alemania, en Europa y en todo el mundo. Martín Lutero, un sacerdote agustino que leía su Biblia, se sacrificaba, tenía muchos castigos corporales porque andaba buscando la verdad. Dice la historia que cuando lo mandaron a Roma por un encargo de la orden agustina, se dio cuenta cómo vivía el clero y se dio cuenta que andaban mal las finanzas para la construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Y qué hizo la iglesia romana? Inventar las indulgencias. El hombre es muy pecador. Si no hace nada, se va a perder, se va a ir al infierno. Y inventaron esas indulgencias donde la gente tenía que dar dinero para que se salvara. Es más, si sus muertos no sabían si estaban en el infierno, también si daban dinero se iban a salvar. Eso y muchas otras cosas que la Iglesia Católica empezó a fomentar a lo largo de los siglos y que todavía se conservan. Cobran dinero por cualquier cosa, los hacen también que actúen de cierta manera, quizá ya no tan marcado como hace muchos años, como sobre todo los pueblos de nuestra república. Costumbres como que el hijo mayor tenía que ser sacerdote a fuerzas, que debería haber un clérigo en las familias, si no sería una vergüenza. Por eso a mi papá le tocó ser sacerdote en aquel entonces. Dice que cuando salió del sacerdocio tenía 13 primas que eran monjas. Era un privilegio estar en la iglesia católica, el ser parte y obedecer esas ordenanzas. Pero todo esto era idolatría. Todo eso nos habla de la idolatría que se va formando. Y la Biblia es muy clara. Pero el problema es que a veces nosotros como cristianos tampoco no la leemos, la olvidamos, leemos los capítulos que creemos que son más interesantes para nosotros y nos dejamos llevar por las costumbres del mundo. Imagínense hace unos años que la predicación era en latín. ¿Quién le iba a entender? El pueblo no sabía latín. Sin embargo, lo hacían en latín y las ordenanzas eran que tenían que hacer esto o aquello. Cuando obligaban a la gente a donar sus propiedades a la iglesia y la iglesia se hizo rica por todo lo que les mandaban que ellos hicieran. Entonces vemos que a lo largo de la historia se ha manifestado toda esa idolatría. Y la idolatría sigue. Pero a través de la Reforma Dios hizo un cambio y nació la iglesia cristiana, que sigue luchando, sigue batallando contra el enemigo, contra las costumbres del mundo. Nosotros en nuestros trabajos, en la calle, en cualquier lugar, en nuestro hogar,
vemos la idolatría. Y si nosotros no estamos al tanto, nos dejamos llevar también por esa idolatría. Las cosas han cambiado, nosotros también conocemos lo que son las figuras, lo que son las imágenes, y a lo mejor decimos, bueno, yo no creo en eso, yo pues sí pongo un cuadro, pero no es para idolatrarlo, simplemente es para adornar. Pero sí, la gente anda buscando esa imagen y la compran porque la van a adorar. También hace el jueves, también se celebró una fiesta religiosa aquí en el centro, importante. Toda la gente llegó desde el día anterior, desde las 6 de la mañana y hasta en la noche. Como dicen algunos, adorar a un santito, a un monito que hacía milagros de las causas imposibles, de las causas difíciles. Hay gente sincera, gente de buen corazón, pero también hay gente que busca la forma también de aprovecharse de esa idolatría. Hermanos, nosotros también tenemos ídolos en el corazón que a veces están con nosotros y no nos dejan. Por ejemplo, hay la idolatría que hay por el poder y por el control. Hay gente que su vida no tiene sentido o no vale nada si no tiene influencia en los demás. Quiere tener autoridad, quiere tener el mando. No les gusta recibir órdenes. Y vemos muchos casos en nuestro México. También en esta semana, un grupo de pobladores de un pueblo del Estado de México ya no aguantó esa idolatría que tienen algunas autoridades de poder y de control. ¿Qué hicieron? Se reunieron y delante de ellos quemaron sus patrullas. ¿Qué hicieron los policías? Nada. Dejaron que terminaran. No sé si porque reconocieron que tenían razón o porque les tuvieron miedo. Pero así es el ser humano, busca tener ese control, buscar cómo influir en los demás, si no tienen valor. Hay otra idolatría que es la de la aprobación. Tengo que ser respetado, tengo que ser amado, tengo que valer, que las personas me vean, que me digan que estoy haciendo bien, que me digan que me veo bien. Esa también es idolatría del corazón, el tener que ser aprobado. La idolatría de la comodidad o el materialismo. ¿Cuánto valemos, hermanos? Si no busco las cosas materiales, y si eso se convierte en un ídolo para nuestra vida. Y los ídolos también cobran caro. Cuando ansiamos tener dinero, nos esforzamos y buscamos la manera y tenemos lo que queremos. Y el ídolo nos exige más y gana más y compra más y vive más. Y cuando el ídolo se acaba, cuando el dinero se acaba, pues ni para comer tenemos a veces, hermano, porque hemos hecho un ídolo del dinero. Igual cuando queremos cosas de comodidad, de materialismo, buscamos la manera y tratamos también de estar buscando lo que nos está pidiendo esa comodidad. Salió un nuevo celular, lo tengo que tener. Salió una pantalla de televisión con ciertas características, la tengo que tener. Y el ídolo nos pide. Cuando leemos a veces las noticias o oímos que detuvieron a una persona X y que tenía 50, que tenía 70 propiedades, ¿para qué las quiere?
Han hecho un ídolo de las posesiones, de ese materialismo. También a veces hacemos ídolo de nuestra imagen. Tenemos que valer, tenemos que sentirnos bien si estamos bien. Ahora, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres van al gym? Ya los gimnasios solamente aquí, el de Coyoacán, ¿no? Vamos al gym para estar bien, para tener una imagen, un peso que la gente nos vea. No puedo comer esto, no puedo hacer aquello, porque debo tener una imagen. Debo vestirme de esta manera también para conservar esa imagen. Ahora no sé cómo estén las cosas en la mayoría de los trabajos, porque en mi trabajo de repente veo a alguien bien vestido y a veces otros con tenis. Y no son abogados, son contadores, pero no sé cómo se manejen ahora las cosas de vestimenta. Y antes podíamos distinguir quién trabajaba en un banco, quién trabajaba en una casa de bolsa, quién trabajaba en una empresa privada. Pero era la imagen lo que nos hace tener esa idolatría. La imagen también del trabajo. Tenemos que trabajar para vivir, para tener lo necesario, pero a veces el trabajo se nos hace un Dios, lo idolatramos. Queremos hacer todo en el trabajo. Y hasta que llega el momento que la gente se da cuenta que el trabajo ha sido un ídolo para esas personas. ¿Cuántas veces tanto hombres como mujeres en algún momento de su vida laboral han tenido que tomar la decisión? Ofrecen un puesto más alto, pero va a implicar responsabilidades, va a implicar tiempo de entrada, pero sin tiempo de salida. Y actualmente pues también hay que tener el celular a la mano por si le hablan a uno el sábado o el domingo. Y hay que tomar la decisión: ¿aceptamos este nuevo reto o nos quedamos igual? Muchas mujeres tuvieron esta decisión y aceptaron. Lograron tener buenos puestos y llegó un momento, se casaron, tuvieron familia y llegó un momento en que dijeron: ya no puedo más. Lo que gano de más ahora se me va en pagar niñeras, en pagar la guardería más tiempo para que me lo detengan hasta que yo pueda ir a recogerlo. El trabajo se hace también nuestro ídolo. Y hay gente que prefiere estar en el trabajo que prefiere estar en su casa. Hermanos, también valoremos todo esto. Si nosotros estamos cometiendo alguna idolatría, malo contra nuestro Dios. A veces por ser jóvenes tenemos todo el mundo por delante y tenemos el tiempo, las fuerzas, y a veces también caemos en eso. A veces idolatramos los logros. Dios nos ha dado muchas capacidades, nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría, y ahora estamos viviendo en una época muy competitiva. Tenemos que ser los mejores para competir en logros deportivos, culturales, científicos. Queremos ser reconocidos. ¿A qué voy a las Olimpiadas si voy a quedar en el lugar 20? Tengo que buscar ese logro y dejo todo por mi ídolo, por esa idolatría que le voy a aplicar al deporte, a la parte científica. También los estudiosos se les olvida todo y hacen de los libros también una idolatría. También la religión. Hay gente que hace de la religión un ídolo.
Gente que llega a las iglesias o que ya está en las iglesias y quiere ser visto, se involucra en todas las actividades y quiere estar presente y va y viene, y que va a haber una reunión de iglesias como las que se hace cada año y quiero estar ahí. Este es uno de los ídolos principales de los fariseos, el ser vistos, el estar presentes, que la gente diga que son muy espirituales. También hacemos de la religión un ídolo. El intelecto también, gente que sabe, que tiene capacidad para comprender, para discernir, para el estudio, para la ciencia, pero se olvidan de que Dios se les ha dado eso, que Dios es el que les dio la inteligencia, que Dios creó todo con sabiduría, con ciencia, como dice Proverbios, que creen que la Biblia está llena de mitos, de contradicciones, y se van alejando del conocimiento de Dios, como dice Romanos. Cambiaron la gloria de Dios por otras cosas. La idolatría a la familia es primero, todo para la familia, que todos estén contentos, que todos nos vean que nos va bien. Cuando por algo fallece un miembro de la familia, ¿cómo se ponen? No tienen esperanzas, se ponen demasiado tristes, ya no quieren vivir, porque todo era la familia. Toda la idolatría estaba relacionado con la familia. Y podemos seguir buscando más, quizás hasta cosas sencillas. Idolatría al tiempo. Ay, el tiempo no, ya mero va a ser hora, el reloj ya no sirve, tengo que comprar otro. Y cualquier cosa que nosotros le demos la importancia, nosotros la vamos a convertir en un ídolo. Voy a tocar uno nada más por último, que pues creo que todos estamos envueltos en eso, que son la computadora, el celular, las redes sociales, la televisión. La computadora ya es parte de nuestro trabajo para muchos de nosotros, y hay que estar enfrente de ella todo el día viendo la pantalla. Algunos acabamos medio cansados, otros todavía tienen ganas de seguir viéndola. El problema es cuando idolatramos estos equipos que tenemos. El celular. Dormimos con el celular y despertamos con la luz del celular. Y es una cosa exagerada en muchos casos. Hay que estar al pendiente. Creo que hasta hay ya tiene su nombre esa enfermedad, ¿no? De que hay que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando a mi alrededor. Quizá hay muchas cosas que no me interesan, pero ya las vi, ya vi qué pasó aquí, qué pasó con ese artista, ya vi qué pasó con un incendio que hubo aquí en tal lugar. Nos enteramos de todo eso y hacemos ese ídolo en nuestro corazón. No podemos vivir ya sin redes sociales. Hubo un escándalo hace poco porque se cayeron las redes de una compañía y todo el mundo sufriendo. Me llamaba la atención en la televisión un negocio de verduras. Ay, es que perdimos mucho dinero. ¿Por qué? Es que los pedidos me los hacen por WhatsApp. Perdí mucho dinero porque no hubo comunicación en estas horas. ¿Hasta dónde hemos llegado a tener estos ídolos? Y la televisión y el radio, y cuando lo hacemos ya de una manera que a Dios no le agrada, hacemos esos ídolos en nuestro corazón. Por eso nuestro Dios es muy claro, pero nosotros debemos estar atentos a Él. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, si gustan estar ahí con su vista o yo lo leo, dice:
porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Pongámonos en este lugar. Dice, somos un pueblo santo para Jehová, un pueblo que Dios escogió, que Dios nos escogió. Y fue a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que se rompió todo lo anterior. Ese pueblo físico que es Israel, al que Dios escogió, a través de nuestro Señor Jesucristo entramos todos a formar parte de este pueblo tan especial. Y debemos sentirnos así, hermanos, especiales, llamados por Dios, sacados de las tinieblas. No sé si alguno de ustedes anteriormente hayan estado en esos lugares. Contaba mi esposa, o ha contado, de que cuando era niña el 10 de mayo tenían que llevarle flores a la Virgen, y una de esas era besarle los pies a la figura. Dice, yo no era cristiana, pero había algo en mí que me hacía que no debería yo hacer eso. Pero era una niña. ¿Qué hacía mi esposa? Ponía la mano y le daba el beso. Pero pues el sacerdote se enojaba y también le daba su coscorrón. Pero esa es de donde Dios nos sacó de esa idolatría. Y hay algo muy especial que dice aquí, que no somos los mejores. Nos portamos mal, a lo mejor hacemos cosas no porque seamos así, sino porque somos seres humanos. Pero dice, Dios nos amó. Dios tuvo misericordia de nosotros. Recordemos eso, hermano. Dios nos ama y dio su vida por nosotros. Y esa sangre de cordero que los israelitas tuvieron que poner en nuestras puertas, esa sangre del cordero que fue nuestro Señor Jesucristo, por esa sangre nosotros ahora somos salvos. Ya no somos esclavos. Quizá haya gente que no quiera salir de la esclavitud de Egipto. Prefiere estar ahí, prefiere estar en esas idolatrías, con esos dioses. Pero también hay gente que ha conocido la palabra de Dios y quiere regresar a Egipto, quiere regresar a esa esclavitud. Hermanos, Dios nos ha amado, Dios nos ha sacado del pecado, Dios nos ha dado esa libertad para que nosotros le alabemos, le adoremos, sobre todo que le demos gracias porque estamos delante de Él, estamos en su iglesia. Y esa iglesia que rescató a lo largo de los años, de los siglos, que ha conservado y la seguirá conservando, Dios quiere que busquemos su rostro, que le alabemos. No nos dejemos llevar por las cosas del mundo, hermano. Sí, estamos en el mundo y tenemos quizá allí algún ídolo, la televisión, el celular, la computadora, ya no digamos santos, ya no digamos figuras, pero sí tenemos algunos vicios que se nos han ido fomentando por la misma vaivén de la vida. Pero busquemos que lo que hagamos no sea para tener un ídolo, el vestir, el tener una imagen, el tener cosas materiales, el ansiar, el ansiar el dinero. Dios provee lo necesario, hermano. Hermanos, que en estos momentos en que nuestro México está lleno de idolatría por todos lados, seamos nosotros
una iglesia que ora por nuestro país. Dios tiene sus planes, a lo mejor va a rescatar a mucha gente de la que ahorita está paseando. No podemos juzgarlos, no podemos criticarlos. Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud, de esa ceguera. Quiera Dios que también a ellos algún día lo haga. Pero como iglesia debemos orar por nuestro país, orar por nuestro México, orar por nuestras familias, orar por nosotros mismos para que no seamos jalados, no seamos contagiados. Que como iglesia en estos momentos tan llenos de idolatría podamos también alabar a nuestro Dios y no nos olvidemos de Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para despedirnos. Padre Celestial, no nos queda más que darte gracias porque tú nos has amado, porque tú nos has rescatado de la oscuridad, porque nos has rescatado también de esa idolatría que hay en nuestro México, que hay en muchos países, Señor, porque el enemigo se ha apoderado de las almas, de los cuerpos de esta gente, Señor. Padre, te pedimos que podamos seguir tu camino, que, Señor, no nos alejemos de tu palabra, que podamos también, Señor, dar ese ejemplo de que somos hijos tuyos. Gracias, Padre, por esta sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por sacarnos de la esclavitud. Te pedimos que podamos, Señor, andar en tus caminos, Padre, porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así en pie, hermano, reciba la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Doxología 432 para despedirnos.